Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Hosteltour Televisión. La forma en la que los hoteles venden sus habitaciones está cambiando a gran velocidad. Durante años el debate se ha centrado en el peso de las grandes agencias online frente a la venta directa, pero hoy el escenario es mucho más complejo. Nuevos intermediarios, plataformas tecnológicas y mercados emisores emergentes están redibujando el mapa de la distribución hotelera global. La inteligencia artificial ya está empezando a transformar también la manera en la que los viajeros buscan información, comparan opciones y toman decisiones. Incluso se plantea un futuro ni mucho menos lejano en el que los asistentes conversacionales puedan planificar y reservar un viaje completo. Hoy analizaremos cuál es el mix ideal de canales de distribución para un hotel, qué factores valoran más los hoteles a la hora de elegir sus canales o si seguirán apareciendo nuevos. Pues con nuestros invitados de hoy en el plató vamos a tratar de contestar a estas y a otras muchas preguntas, y para ello hoy contamos con la presencia en nuestro plató de Tony Omar. Él es el director comercial y de marketing de Zafir Hotels. Buenas noches, Tony. Buenas noches, Manuel. Gracias por acompañarnos un año más en Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Víctor Sánchez, él es el director general de OTTech. Víctor, buenas noches, también, repitiendo, en Hosteltour Televisión. Jason Brewer, él es el director general de Altura. Jason, buenas noches. Buenas noches, en tu caso, esta primera presencia en Hosteltour Televisión. Exactamente. Bienvenido. Así es. Y también Bertrand Saba, que repite por segunda ocasión, él es el director de New Business and Ventures en HBX Group. Buenas noches, Bertrand. Buenas noches, Manuel. Gracias a los cuatro por acompañarnos en esta tertulia que va a introducir, vamos a profundizar, ¿no?, en cómo ha ido evolucionando el mundo de la distribución hotelera, que es todo un universo, como veremos. Pero antes de comenzar con la tertulia vamos a ver este vídeo que introduce algunas claves sobre el tema de hoy. La distribución hotelera se ha convertido en una de las piezas clave del negocio turístico. En España, además, llega en un momento de especial fortaleza para el sector. Los hoteles cerraron 2025 con cifras récord, más de 366 millones de pernoctaciones y máximos históricos, tanto en precios como en ingresos, impulsados por una demanda sólida y una ocupación estable a lo largo del año. Hoy, vender una habitación implica navegar entre un amplio abanico de canales, grandes agencias online, touroperadores, bancos de camas, metabuscadores y cada vez con más fuerza la propia venta directa de los hoteles. El informe Hotel Booking Trends de SiteMinder analiza los 12 principales canales que generan ingresos para los hoteles españoles. Booking.com lidera el ranking de ingresos para los hoteles españoles, seguida por la propia web de los establecimientos y por Expedia Group. A continuación aparece Hotelbeds, Jet2Holidays y World2Meet. Al mismo tiempo, el mapa de la distribución sigue evolucionando. El crecimiento de la demanda asiática está impulsando plataformas como Agoda o Trip.com, mientras nuevas tecnologías empiezan a cambiar la forma en la que los viajeros buscan, comparan y reservan alojamiento. Vemos que se habla muchísimo de tecnología, vamos a hablar mucho de tecnología aquí esta noche, pero lógicamente, y viendo a los amos de los datos aquí, yo a mí me gustaría empezar preguntándoos, hace ya 2 semanas que volvimos de Berlín, han pasado muchas cosas desde entonces, muchas de ellas han cambiado aquellas sensaciones que nos trajimos de Berlín, incluso las que teníamos la semana pasada tras la tertulia sobre el mercado alemán, pero, como digo, vosotros que estáis continuamente manejando los datos, tenéis mucha información. Me gustaría empezar preguntándoos un poco eso, aunque luego vayamos a desglosar ya el tema más tecnológico y de sistemas, ¿no? Víctor, ¿cuál es el momento actual? Porque tampoco podemos poner a luces muy largas que tenemos a nivel de reservas. Bueno, a nivel de reservas, el mercado alemán todavía está un poco más bajo de lo que estaba previsto. Y yo, más que nada que hablar de mercados y de tal, es un poco en lo que se vivió en Berlín, sobre todo el cómo la turoperación y los grandes turoperadores están subiendo al carro de lo dinámico y de lo tecnológico, y después veremos también un poco cómo la IA va a cambiar un poco el escenario, ¿no? Pero bueno, en cuanto a volúmenes de venta o a datos de venta, es verdad que el mercado alemán todavía le queda por arrancar un poco. Y otros mercados, porque la foto es
todo lo amplia que quieras darla, al mercado británico. La semana pasada se hablaba mucho de otros nuevos mercados emisores del este, sobre todo, Polonia, incluso Rumanía, Bulgaria. Bueno, yo creo que en los próximos meses va a haber un poco batiburrillo de mercados. El británico sí que es más o menos se está comportando un poco, bueno, ellos lo sabrán bastante mejor, pero yo creo que habrá un poco de baile ahora los próximos meses. Jason, en tu caso, director general de Altura. En nuestro caso, habíamos empezado el año con un gran plus sobre el año pasado. Teníamos cifras muy positivas durante todo lo que era la venta anticipada de 2025 para 2026. Y enero también fue muy positivo. Obviamente, el evento de la guerra y Altura, que es una empresa cada vez más que vende a nivel mundial y no solo europeo, pues obviamente en las últimas semanas hemos visto un impacto de esta guerra, sobre todo en la parte de Asia, pero un poco en general también. Creo que crea incertidumbre en el mercado, la gente se está esperando un poco más a ver qué pasa. Entonces, seguimos con un gran plus sobre el año pasado, estamos muy contentos, pero sin duda esta guerra ha provocado un cambio un poco en la dinámica de nuestras ventas en las últimas semanas. Tony, Bueno, en nuestro caso, representante hotelero en esta mesa. vemos una recuperación lenta, pero últimamente un poco consistente en el mercado alemán. Una concentración de reservas, sobre todo ahora para lo que va a ser Semana Santa y el mes de mayo, sobre todo más a corto plazo. El mercado británico está muy fuerte. Los turoperadores allí, que además tienen sus propias compañías aéreas, están potenciando la venta anticipada para no verse otra vez en la misma tesitura que los últimos 2 años de tener que hacer una venta de lates en junio, julio y agosto, sacrificando tarifa. Quieren anticipar lo máximo posible las ventas y tienen crecimientos bastante considerables. También vemos crecimiento tanto en el mercado escandinavo, que está funcionando bastante mejor que el año pasado, aún siendo el año pasado un año muy bueno en ese mercado. Y en nuestro caso tenemos una recuperación por parte del mercado de Benelux, más concentrado en Holanda y Luxemburgo, y Bélgica padece un poco más, ¿no? Hay por descontado un crecimiento en la venta directa y una venta que también vamos a comentar posteriormente, que es la segunda venta que realiza el turoperador a través de conectividad, que no es solamente sobre la base del contrato físico. Bertrand. Yo lo que puedo decir es que está claro que hay un interés cada vez más grande por la distribución, cada vez es más importante, porque esto es un sector muy fragmentado y con lo cual pues, la distribución tiene su complejidad, cada vez es más técnico. Vemos también un interés fuerte por la inteligencia artificial, esto está claro, está de moda y tiene un motivo. Y luego a nivel de tendencia, pues yo hablaré globalmente. Hasta ahora hemos visto una demanda sostenida, fuerte. Además, pues un uso del dato cada vez más importante, con lo cual que permite, ¿cómo decir?, encajar la demanda con la oferta y con lo cual esto es muy bueno. Efectivamente, pues ahora están pasando cosas en Medio Oriente que hay que mirar de cerca. En este caso, para nosotros lo más importante es la seguridad de los viajeros, los partners, nuestros empleados. Y es verdad que para los actores globales, pues hay una ventaja, ¿no? Porque bueno, pues, puede haber cambios de itinerarios o cambios de destinos, que en este caso pues, está claro que ayuda. Has empezado, Bertrand, diciendo hay un interés mucho más grande por todo lo que es la distribución. Desde luego, entiendo que es un interés que también corresponde mucho a la complejidad que ha ido adquiriendo también, y lógicamente eso, frente a la complejidad y la sofisticación, ¿no?, en la distribución hotelera, pues tiene que haber una serie de respuestas a las que se tienen que adaptar las cadenas hoteleras, por un lado, ¿no? Pero también entiendo que de alguna forma ese universo se ha ido complicando. Tony sonríe. Hacíamos un poco la broma, y es una broma recurrente en los últimos años, ¿no? En la ITV pasada, ese pabellón que estaba antes en una zona remota de la tecnología, donde solamente iban los frikis y algún interesado, ¿no?, de los hoteleros más avanzados, ¿no?, quizás, y que ahora realmente donde están pasando la mayor parte de las cosas. De hecho, a nivel anecdótico te das cuenta cuando te vas de la feria, cuando la feria está a punto de cerrar y todos los demás pabellones están vacíos, donde está todo el mundo es en los pabellones de distribución y de tecnología.
¿eso ha sido una consecuencia del trabajo que ha hecho ese sector? ¿Ha sido más bien una búsqueda o no quedaba otro remedio frente a las necesidades que tenían los hoteleros como distribuidores? Yo creo Sí, es para todos, que básicamente ha habido un cambio de paradigma y ya no es tanto por la pandemia, porque realmente el cambio ya se inició anteriormente, ¿vale? Pero luego la pandemia lo que ha hecho es potenciar sobre todo que la distribución online sea cada vez más fuerte, con lo cual tienes que tener conectividades con todos los canales, no solamente es tu venta directa, sino otros canales de terceros. Y ahora, dentro de ese paradigma, pues la turoperación, que siempre había sido mucho más estática, pues en un momento dado decidió que tenía que ser igual de dinámica que lo que era el mercado, porque si no, en un momento dado se los iba a comer. Hombre, tanto como comer para desaparecer, no, pero que sí les iba a restar una cuota de mercado. Y ahí tiene que ver mucho la importancia de si el turoperador tiene sus propios aviones o no, porque si tiene sus propios aviones tiene que buscar todas las maneras posibles de poder colocar esas plazas y sacar un segundo beneficio. Vemos, por ejemplo, en los últimos 3 años la aparición de EasyJet Holidays, con EasyJet por descontado. Dentro del mercado alemán ahora mismo, el año pasado en abril se lanzó Eurowings Holidays también, a través de la compañía aérea, y ahora hace pocos días estuvimos conjuntamente con Condor, que lanzará también en abril de este año Condor Holidays. La intención de sacar no solamente un beneficio de la plaza aérea, sino también un beneficio de la comercialización de venta empaquetada, que para ellos es importante. Es un poco al revés de la historia, ¿no? Que antes estaba el turoperador que tenía la aerolínea para fomentarla y ahora es la aerolínea que quiere hacerse turoperador para ayudar a vender sus plazas. Yo creo que los turoperadores al final hubo un momento en el que decidieron que tenían que desprenderse, no sé si os acordáis, pero Der Touristik compró el grupo LTU en su día y tenía una compañía aérea que terminó vendiendo Air Berlin. Sin embargo, ahora en Alemania quedan muy pocos aviones en manos de TUI, y tanto EasyJet como Eurowings como Condor Holidays quieren ahora intentar comercializar las plazas en empaquetado o turoperadas ellos mismos. El resto de turoperadores, exceptuando Altours, que tiene también una capacidad hotelera, van un poco con el vaivén de cómo son los precios de los vuelos y no asumen los riesgos que asumían anteriormente. Bertrand, Víctor. Sí, yo creo que estás hablando de turoperación. Yo creo que lo que está pasando en la distribución es que cada vez hay más actores, cada vez hay más distribución diferente, ¿no? Y esto es lo que hace que la tecnología cada vez es más importante para poder ofrecer esta variedad de diferentes canales de distribución a los hoteles, de manera sencilla, con integración sencilla y diría en tiempo real, pues hace falta una tecnología fuerte, ¿no? Yo llevo ahora 5 años en el sector y me llamó mucho la atención, venía de un sector tecnológico antes, y me llamó mucho la atención lo tecnológico que era esta industria y lo es cada día más. ¿De qué sector venías anteriormente, Bertrand? De los medios de pago. ¿Y te pareció tecnológico el turístico viniendo de los medios de pago? Completamente. Sorprendente, seguro, para sobre todo alguna generación de vendedores de habitaciones, Víctor. Pues yo creo que aquí nos estamos sorprendiendo, nos hemos sorprendido mucho de éxitos como los de EasyJet o como los de JetTo, pero es un modelo muy americano y canadiense, que detrás de una compañía aérea está la propia compañía que empaqueta, ¿no? Pero también es verdad que lo que ha estado pasando en estos últimos 2 años, como decías, y es que se ha estandarizado ya el solo hotel, la cama está como estandarizado y todos andan buscando la verticalidad, ¿no? El propio hotel está intentando verticalizarse y vender otros segmentos que no solo el hotel, los bancos de camas y los grandes grupos están también verticalizándose y poniendo la oferta complementaria, el vuelo, ¿no? Entonces hay un poco de agrupamiento, ¿no? en lo que pasaba hace unos años.
Y creo que el cambio de la tendencia de la ITV también tiene que ver que con la forma de comprar de los touroperadores ha cambiado mucho estos años. Antes el contratador iría al stand de Baleares, por ejemplo, a negociar con el hotelero directamente. Esto sigue pasando, pero casi es más importante para el touroperador sentarse ahora con las empresas tecnológicas para introducir el tema de la conectividad. Ves a un EasyJet Holidays, a un Eurowings Holidays, que ahora está cada vez más dispuesto a coger camas de terceros, de bancos de cama, de conectividades con hoteles y no solo sentarse a negociar el contrato tradicional. Y por eso creo que había este cambio de dinámica este año. Eso es lo que explicaría un poco por qué ese gran número de asistentes a las ferias han cambiado de las reuniones que tenían en los stands de los destinos a tenerlos con los gestores de... La tecnología da inmediatez. Al final, también nosotros hemos cambiado la manera de cómo distribuir nuestros precios, y esos precios antes que eran estáticos en un contrato y que solamente solíamos bajar, nunca podíamos incrementar las tarifas. Es decir, tú firmabas un contrato con un año de antelación al inicio de la temporada, más o menos, ¿vale? Y eran unos contratos completamente estáticos. Ahora tienes muchas de las tarifas son completamente dinámicas y además van variando durante el día o durante la semana, con lo cual, pues esa inmediatez en esos cambios es lo que está buscando también la touroperación para adaptarse a este nuevo modelo. Claro, y el hotelero por descontado. El hotelero le interesa poder hacer eso, ¿vale? Y la tecnología no lo ofrece desde hace una serie de años, con lo cual a nosotros nos facilita relativamente la conectividad, el traslado de la información, pero también nos multiplica los canales con los que colaboramos. Bertran. Y es donde entra la tecnología, ¿no? Porque esa conectividad la más fácil posible de algo que es complejo y el acceso al dato, lo que vemos es que cada vez la distribución está más automatizada y cada vez está más, como dicen los ingleses, ¿no? Está educada, la toma de decisión está educada, está basada en datos, ¿no? Y es casi inmediato. Y entonces, claro, el acceso a este dato y poder tomar decisiones para modificar una estrategia comercial, pues es muy importante. Y al final también entendemos desde HBX Group que lo que es importante no es un canal de distribución u otro, es para un hotel de poder trabajar con varios. Primero porque tener solo uno pues tiene un riesgo de perder un poco el control de la estrategia comercial, porque estás digamos, un poco mandado, ¿no? Mientras teniendo varios canales, pues esto te permite pues, realmente ser mucho más flexible y mucho más ágil en cuanto a tomar tus decisiones, ¿no? Por decirlo alguno, Víctor. Bueno, yo creo que por reforzar lo de las ferias, yo creo que hay dos cosas. Una, hay una parte que es verdad que se reúne ahora todo en el sector tecnológico, en el sector friki que dices tú. Bueno, una cosa importante es porque pone la cerveza a las 5 de la tarde. De hecho ya es el único sitio donde ponen de comer y de beber prácticamente, en los stands de tecnología. Y la segunda es porque, y además, si pudiéramos hacer un ejercicio de ver los momentos complicados o complejos, cómo se ha movido en las ferias, pero yo lo vi, por ejemplo, o lo reflexioné en esta ITV, en el caso de la IA, tanto hoteleros como operadores, como bancos de cama, hay un momento ahora de incertidumbre. Entonces se va a buscar a la tecnología un poco para resolver esa incertidumbre de... Cuando dices, Víctor, en este momento hay incertidumbre, ¿te refieres en este contexto general o en esta situación concreta que estamos viviendo fruto de la situación que ha removido todo, bélica? No, yo hablo de la IA. ¿Te refieres en la general? IA. Hablo concretamente de la IA, que ha venido para cambiar el paradigma, como dice Tony, que ha venido para cambiar el paradigma de todo. Entonces había como una fiebre, no sé si con Tony sí lo hemos hablado, que todo el mundo buscaba respuestas de qué va a pasar, ¿no? Entonces, claro, te vas al sector tecnológico, porque al final la tecnología subyace por todo, para decir a ver si me dan respuestas de cómo va a cambiar todo esto, porque esto va a cambiar. Pero salimos todavía... Lo que buscas en la tecnología es la respuesta. Sí. Respuesta a dudas, preguntas y certidumbres. Exacto, lo mismo que cuando, por ejemplo, con la pandemia, decir, vale, y ahora tecnológicamente, ¿cómo nos tenemos que armar para salir de esto? Entonces se buscaban respuestas en la tecnología y fue donde salió toda la parte del canal directo y cuando emergió toda la venta directa de los hoteles. Y ahora aquí, en esta ITV, por ejemplo, ha sido un poco la
la fiebre de la IA, ¿no? Es decir, ¿dónde están las respuestas en la tecnología? Hablaremos de todas formas, lo digo para no... de la IA como un capítulo en concreto. Habéis dicho, Víctor, Tony, bueno, un poco todos, ¿no? Al final, cuando haces ese análisis de esa turoperación, ¿no? Si nos vamos muy atrás, tradicional, y tú, Víctor, estabas incidiendo en cómo se han ido buscando fortalezas en cada uno de los actores, porque entiendo que al final es, oye, ¿cuál es tu fortaleza de la anterior que tenían los turoperadores? Que ya nos contarás, Tony, cuál era, a la que se busca actualmente, flota propia, hoteles propios, en caso de algunos turoperadores. ¿Cuáles son las...? No solamente turoperadores, hay hasta bancos de camas que tienen cadena hotelera propia. Correcto. Jason trabaja ahora en un grupo que es World2Meet, que tiene su propia compañía aérea, que tiene su compañía aérea, tiene su receptivo, tiene su banco de camas y tiene su cadena hotelera. O sea que es un cambio de paradigma completo. Completo. Por eso cuando buscas esas fortalezas, porque al final entiendo que no puede estar en todo. En los grupos verticales sí, está todo, pero entiendo que cada uno busca la palanca en la que tiene que ser diferencial frente a su competencia. Pregunto, no lo sé. Sí, al final, a la hora de distribuir, cada cadena hotelera, o incluso dentro de una cadena hotelera, cada uno de los establecimientos tiene una manera de distribuir completamente diferente. Primero, por el lugar donde estés ubicado, por las conectividades que tengas, por las relaciones comerciales que mantengas con diferentes canales. Y al final lo que nos ha dado la tecnología es una diversidad. El poder llegar en algún momento dado a aquella agencia de viajes que también está interesada en vender tu establecimiento concreto, que antes solamente podía vender empaquetado a través de un turoperador, porque esa era la realidad. La tecnología nos ha permitido ser mucho más directos, poder transmitir mucho mejor nuestra información, no solamente a nivel de conectividades, a través de nuestras propias páginas web. El poder mantener esa conectividad con nuestros clientes, que estaba siempre en la guerra de quién es el cliente, si era del turoperador, o si era nuestro, o si era del canal. Pues al final la tecnología ha venido para ayudarnos, y además la inteligencia artificial, como dices tú, que luego vamos a tratarlo, pues todavía nos da una vuelta de rosca. No sé yo si todo el mundo está de acuerdo con eso de la tecnología ha venido para ayudarnos, ¿eh? Porque desde luego a alguno le preguntarás y no sé. Bueno, yo creo que sí. Hombre, a ver, Bertrán, ¿qué vas a decir? Yo creo que sí, pero a lo que dices, Tony, nosotros por lo menos lo tenemos muy claro. Nosotros somos B2E, y es donde nos posicionamos, ¿no? No competimos nunca para el viajero, no es nuestro negocio, no es como podemos apoyar la industria, ¿no? Somos B2B, estamos ahí justamente para facilitar estas conexiones, ¿no? Queremos ser un ecosistema, ¿no? Y ahí tú hablabas de verticales, pues sí, en este caso sí que queremos y lo hacemos, es añadir, pues, no solo ser un actor de la distribución hotelera, pero también pues, ofrecer otras cosas como actividades, como todo lo que es temas de movilidad y otras cosas. Esto es donde nos posicionamos nosotros, pero siempre en un enfoque completamente B2B. Bueno, como... Vosotros es un mix. Sí, bueno, como banco de camas, para ser interesantes a gente como Tony y los otros directores comerciales, tienes que buscar tu nicho, tienes que buscar algo que te diferencia de la competencia, porque al final los hoteleros quieren trabajar hoy en día con una cantidad de banco de camas reducido y van a elegir los que realmente las aporta algo más que ellos no pueden acceder directamente. En Altura, por ejemplo, hemos encontrado el nicho del mercado irlandés, que no fue un enfoque para muchos otros bancos de cama de nuestros destinos, y realmente pensamos que podemos traer mucho negocio de Irlanda a los hoteleros que no tendrían si no fuera por su colaboración con Altura. Pero como banco de camas, sobre todo pequeño, que no aporta tanto volumen, pues tienes que buscar tu nicho, tienes que buscar a alguien que aportas al hotelero que no pueden encontrar por otros lados. Entonces nosotros hemos ido por... O sea, por un lado es la globalidad, sí. O sea, ir a lo máximo, pero por otro también francotirador. Sí, depende, creo, si eres pequeño o si eres grande. Si eres grande, pues el hotelero quiere trabajar contigo por tu volumen, pero si eres pequeño tienes que buscar... Claro, pero tú hablas de Altura, que es pequeño, sí, pero vuestro grupo es enorme. Sí, el también. grupo como tal, quiero decir, al final vuestra dimensión puede acabar siendo escalar. Exacto, y el interés en World2Meet por comprar a Altura al final venía por eso, porque teníamos varios nichos al mercado que aportaban al grupo de World2Meet, igual que aportamos a los hoteleros, entonces venía de ahí. Víctor. Yo
desde mi posición o desde nuestra posición como empresa tecnológica enfocada para hoteles, ¿vale? Porque nosotros al final defendemos los intereses de los hoteles, pero no somos ni juez ni parte, vemos los toros desde la barrera, y es verdad que no hay un patrón estándar de distribución. Y cuando se habla del mix de distribución, ¿cuál es el mix de distribución perfecto? Hay un mix diferente perfecto para cada hotel, porque hay hoteles con históricos, con necesidades, es decir, dependes del producto, dependes de ubicación, dependes de necesidades financieras, que te puedes apalancar más con un tour operador, te puedes apalancar más con un banco de camas. Y es verdad que el hotel, la tecnología lo que sí le sirve y le ha servido, ¿vale? Porque bueno, los que hemos tenido la oportunidad de verlo desde el principio, cuando empezó el tema de las conectividades, es que al principio hubo una fiebre de conectarlo todo, el mundo tenía que estar hiper mega conectado, ¿no? Y ahora el hotelero, ¿vale? Lo hablo desde el punto de vista de hotel, es selectivo. Entonces ahora ya elige con qué bancos de camas puedo trabajar, en qué mercados necesito a qué operador, con qué tarifas puedo trabajar en esos contratos estáticos que todavía existen, sí, o con esas tarifas dinámicas. Entonces el mix, nosotros siempre decimos que el equilibrio no está en el 50%, es decir, hay hoteles que a lo mejor necesitan un 70, un 80% de un HBX porque necesitan ese refuerzo, o hay hoteles que necesitan el 70% de un tour operador que les dé garantías, depósitos, tranquilidad, ¿no? O hoteles que no tienen necesidades. Sí, Bertrand. Sí, no, porque estoy completamente de acuerdo con Víctor. Y además has dicho HBX y no Hotelbed, con lo cual muchas gracias. Pero has dicho mix, y de esto se trata, siempre es un mix. Entonces no hay un mix ideal, pero sí que hay una diversidad inteligente, ¿no? Es decir, al final lo que vemos nosotros que hay tres gran ejes, ¿no? El primero es la distribución directa, está clarísimo, le permite al hotel un contacto directo con el cliente y además a tener menos intermediarios pues le permite valorizar cada reserva, esto está clarísimo. Luego están las OTAs. Las OTAs son muy importantes, seguirán importantes, tienen una capacidad de inversión marketing muy grande y os dan una visibilidad global que es muy importante, y esto está claro. Pero luego está toda la distribución B2B, que cada vez tiene más componentes, ¿no? Porque bueno, pues antiguamente hablábamos de tour operación, hablábamos de agencias de viajes, pero ahora están las aerolíneas, están los programas de fidelización, están las plataformas de beneficios a empleados, y entonces poder ofrecer al hotel de manera sencilla acceso a todos estos diferentes canales, entendemos que es muy importante. Pues que hable el hotelero. Bueno, que espero que confirme. Nosotros principalmente, Víctor ha dicho una realidad, que es que cuando nos llega la tecnología y nos da la posibilidad de poder conectarnos con un mundo al cual no teníamos acceso en ese momento, pues nos pusimos a conectar, vamos. Llegaba uno, vamos, venga. Y llegamos a tener tantos canales conectados que al final era muy complicado controlar qué tarifas estaba distribuyendo, si era la tarifa correcta, si no era correcta, si alguien la distribuía con margen. Y aparecían verdaderas sorpresas. Exacto. En el precio que eran inexplicables para el propietario. Exacto. Y teníamos un problema, que era que al final nuestro precio quedaba completamente distorsionado a nivel global. Y Víctor ha dicho también antes, o durante la pandemia hacemos un reset, concentramos y pensamos todo a nivel tecnológico cómo queremos distribuir. Tenemos un tiempo que no habíamos dedicado, todo iba bien. Ese tiempo es un tiempo de repensar las cosas, y entonces pues cogemos una serie de partners tecnológicos con los cuales nos vamos a conectar y hacemos una lista, la bien llamada dentro de las cadenas hoteleras o de los hoteles individuales, la blacklist. Aquel al cual, por favor, no queremos que ninguno de los intermediarios le dé tarifas porque nos descontrola completamente. Ese control es el que nos ha dado también la capacidad de crecimiento en nuestra venta directa. Cuanto mejor controlado tienes tu distribución global, tu venta directa mejor será. Y ahí está el margen. Claro, al final es como la compañía de aviación,
que ha dicho me voy a hacer tour operador y así gano de dos partes, gano del avión y gano del paquete turístico. Pues en nuestro caso es una cosa similar. Llegamos incluso algunos a ofrecer hotel más vuelo. Ya no solamente ofrecemos nuestras habitaciones, sino que tenemos una colaboración con terceros y a través de esta posibilidad también podemos vender empaquetado, no como cadena hotelera, sino es una segunda empresa la que realiza y tiene ese derecho para hacer esas cosas, ¿no? Sí, Jason. Y yo creo que, bueno, Tony lo sabe mejor, pero yo creo que el mix ideal para el hotel puede variar según el ciclo del hotel y según el tiempo, ¿no? Si el hotel tiene una marca nueva, un producto nuevo, o quiere hacer reformas o lo que sea, igual les conviene más casarse con un tour operador o con un banco de camas en el corto plazo, que igual les ayuda a difundir esta marca, este producto nuevo, o incluso ayudar a financiar la reforma. Que decía Bertrand. Exactamente, y hacer un poco esto y luego trabajar hacia la venta directa más en el largo plazo. Entonces creo que depende del ciclo de... Esto me plantea una pregunta que lanzo, pero que no os pido la respuesta ahora, la haremos, como decía aquel, después de la publicidad. ¿Dónde está entonces el hotelero independiente y qué posibilidades tiene de jugar en esta misma liga? Porque tú hablas desde una cadena hotelera mediana, compites con cadenas hoteleras globales, mundiales algunas, y compites con unas armas más o menos parecidas, pero todos sabemos que en este universo hotelero el porcentaje de atomización es elevadísimo, hay mucho hotel independiente y esto, pues ahora hablaremos de lo que cuesta y a lo que puede acceder, pero lo haremos, como digo, después no de la publicidad, sino de nuestras píldoras. En este caso, la primera, la que nos trae Boades Legal, Gabriel Boades, su abogado, que nos va a hablar del ajuste del precio final en las operaciones de compraventa entre las empresas. En las operaciones de compraventa de empresas, y especialmente en el sector hotelero, hay una idea que a menudo sorprende a quienes no están familiarizados con este tipo de transacciones. El precio se acuerda en el contrato no siempre coincide con el precio final que termina pagándose. Esto sucede porque el valor de la compañía suele calcularse tomando como referencia un balance cerrado en una fecha anterior al cierre de la operación, es decir, las partes negocian el precio sobre la base de una fotografía financiera del pasado, que necesariamente puede diferir de la situación real del negocio en el momento en que se transmite la empresa. Además, en muchas operaciones existe un periodo entre la firma del contrato y el cierre efectivo de la transacción. Durante ese tiempo, el negocio continúa operando con normalidad. En el caso de un hotel, esto significa actividad constante, reservas que entran y se cancelan, pagos a proveedores, movimientos de caja, gastos operativos o variaciones en la deuda. Para resolver esta situación es habitual que los contratos de compraventa incluyan mecanismos de ajuste de precio posteriores al cierre. En términos sencillos, las partes acuerdan un precio inicial y una vez completada la operación se preparan unas cuentas que reflejan la situación financiera real de la empresa en la fecha de cierre. Sobre esta base, el precio se ajusta teniendo en cuenta determinados indicadores financieros como la deuda neta, la caja o el capital circulante, con el objetivo de que el comprador reciba exactamente el valor económico que se había negociado. En la práctica, este proceso puede ser uno de los momentos más sensibles de la operación. La elaboración de las cuentas de cierre y la interpretación de los criterios contables aplicables no siempre es pacífica y por eso los contratos suelen establecer procedimientos muy detallados para resolver posibles discrepancias. Por todo ello, en muchas operaciones corporativas y muy especialmente en las transacciones hoteleras, la firma del contrato no significa que el precio está definitivamente cerrado. En muchos casos, el cálculo final comienza precisamente después del cierre. Seguimos en Hostel Tour Televisión, seguimos analizando esa evolución de la distribución hotelera, pero antes de seguir con esta interesante charla vamos a escuchar los datos, las píldoras de datos que nos trae en esta ocasión Camila Pérez de Travelgate X, que nos va a hablar del análisis de la Semana Santa.
Muy buenas. Hoy analizamos en Travelgate la radiografía de la Semana Santa 2026. Este año la festividad se adelanta a finales de marzo y eso se nota en el comportamiento de los viajeros. Cataluña se sitúa en lo más alto del ranking con un 20% del volumen de reservas. Aunque registra un ligero ajuste del 5% respecto al año pasado, mantiene un precio medio por estancia muy competitivo de 148 euros. Muy cerca encontramos Andalucía, con un 19% de cuota, donde vemos que el viajero busca la tradición de estas fechas a un precio medio de 154 euros. Lo más llamativo de esta tabla es el movimiento en las islas. Canarias escala posiciones con un 14% de cuota y el precio medio más alto de los destinos vacacionales, 189 euros. Por contra, Baleares se queda en un 11%, con una caída del 26% en volumen. Esto es un efecto claro del calendario. Al ser una semana tan temprana, el mercado internacional suele priorizar el clima canario frente al balear, que todavía está arrancando su temporada. Pero, ¿cómo se están reservando estas vacaciones? Si miramos los indicadores de compra, vemos una tendencia muy clara hacia la escapada urbana y de corta duración. La estancia media se sitúa en los 3-4 días en destinos como Cataluña o Andalucía, consolidando el formato de puente frente a las vacaciones largas. En cuanto a la antelación, vemos un dato curioso en las Canarias. Los viajeros reservan con 71 días de margen, buscando asegurar plazas aéreas en una temporada que este año coincide con el final del invierno. Un punto clave a destacar es la competitividad de precios. En destinos como la Comunidad Valenciana vemos una ADR de 133 euros con una antelación de 67 días. Esto sugiere que el viajero nacional está siendo muy sensible al precio este año, aprovechando que el abaratamiento de los vuelos internacionales, que han bajado hasta un 20% según fuentes del sector, está obligando a los destinos domésticos a ajustar sus tarifas para mantener el atractivo. En resumen, una Semana Santa de contrastes donde el clima y la agilidad en la reserva marcan quién gana la partida este 2026. Muchas gracias. Pues gracias a Camila de Travelgate y ahora vamos con Javier Soriano, el CEO de Conetix, que nos va a hacer una foto del comportamiento del perfil de la demanda del mercado nacional. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a actualizar el comportamiento y perfil de la demanda para el mercado nacional de cara a esta temporada. Lo vemos desde la óptica de ratio de demanda, comportamiento de la venta anticipada y tipología de tarifa. Ratio de demanda. Sigue la evolución que veíamos hace unas semanas en cuanto al tráfico de consultas provenientes del mercado nacional. Se mantiene estable, situándose en ratios de petición de hasta el más 2% de crecimiento. Ojo, el ratio de conversión sigue siendo un poco menor, es decir, el interés y búsqueda se mantiene, pero la confirmación de reservas sigue similar, incluso un poco por debajo al de otros mercados. Vemos además que en mercados internacionales el patrón es algo similar. Venta anticipada, elemento que se había estancado en las últimas semanas. Los números son similares. Estaremos atentos a este patrón y veremos si hay algo más de impacto de demanda en último minuto para el mercado nacional. Este rendimiento está siendo más positivo en mercados de proximidad, en destino de proximidad. Tipología de tarifa. Se mantiene patrón de rendimiento en reservas de política de cancelación flexibles, también para el mercado nacional. Progresivamente se han seguido potenciando las políticas no reembolsables con un mayor impacto en último minuto, de 0 a 10 días, con mayor presencia en tipología de producto no vacacional. A tener en cuenta, en base a los análisis predictivos por tipología de reserva que hemos actualizado, arrojan ratios de cancelación potencial sobre parámetros aún estables, entre el 18 y 22%. Siempre depende del canal de distribución. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues gracias a Conetix y gracias a Travelgate, y aquí un poco en la mesa hacíamos un poco la broma de dos empresas tecnológicas y decíamos, oye, en este universo de empresas tecnológicas, sobre todo los ajenos, nunca tenemos claro cuándo sois competencia, cuándo sois colaboradores. En algunos casos sois competencia y colaboradores. Es cierto que aquí tenemos dos competencias Bedbanks puras, pero también es verdad que HBX tenéis otro universo de empresas tecnológicas, de servicios tecnológicos, que colabora
con empresas que en otros casos no, ¿verdad? Tú ponías algún ejemplo, Víctor, de colaboración, todos desde luego haciendo de la pelota a Tony, eso está, vamos bien. eso al hotelero, eso está claro, ¿no? Pero dentro de ese universo hay una multiplicidad de casuísticas, ¿no? De colaboración, pero competencia, pero compartimos datos, pero no te los comparto del todo. Bueno, algo que sonaba antes como gracioso, que decía que ya no hay competencia, ¿no? Que hay competencia y lo de la cooperación y tal. La realidad es esa, ¿no? Por ejemplo, con HBX. HBX tiene una marca que es competidor directo nuestro en OTT, que es Royback. Pero Hotelbeds es uno de los canales importantes de nuestro channel para los clientes a los que representamos. O sea, hay que llevarse bien a la fuerza. En inglés decimos frenemies, somos frenemies, porque somos amigos y enemigos. La competencia que se puso de moda, ¿no? Sobre todo en pandemia, decir, bueno, pero todo desde luego aquí Tony manejando... Bueno, nosotros intentamos utilizar todos los parámetros que nos llegan, ¿no? La tecnología al final nos ayuda a conectarnos. Aquí teníamos a Connetix, que viene a ser una especie de conector con establecimientos hoteleros y con algunos de los canales directos, e incluso tiene su propio sistema de pago a través de FinPay. Y luego tenemos los dos Bedbank, que tenemos uno a cada lado, que a través de la tecnología que tenemos con OTT, pues los tenemos conectados y nos sirven para distribuir nuestras tarifas a diferentes mercados y diferentes lugares del mundo, ¿no? Por una idea, ¿tienes idea de cuántos proveedores tecnológicos tienes en una cadena como la tuya? Bueno, yo creo que estaríamos sobre los 10, 12 más o menos. Bertrand. Sí, antes me preguntabas por el sector de los medios de pago. Sí, es lo mismo, es Sí. decir, es un ecosistema. Al final estamos todos en el mismo ecosistema, tenemos todos, creo, estoy seguro, el mismo objetivo, que es eliminar fricciones en un sector del turismo donde hay mucha, y con lo cual eso es un objetivo, es para el bien común, ¿no? Y por eso creo que nos llevamos todos muy bien. Entonces, retomo la pregunta que habíamos dejado colgando antes de la pausa, porque, claro, hablamos de un entorno tecnológico en el que cada paso, evidentemente, cada proveedor tiene su coste. Tú estás hablando de que tienes 10, 12 proveedores tecnológicos, no sé cuántos tendrán las grandes cadenas multinacionales, evidentemente más. Tampoco sé exactamente los que puedan tener los hoteleros independientes, probablemente no 10 o 12, porque al final también es una cuestión de coste de distribución. ¿Cuál es el papel? ¿No? Sí, vale, menos mal, porque aquí no sé lo que... No, el tema sí, es por descontado. tan complejo que no sé si acierto o no acierto, pero realmente el papel que le queda al hotelero independiente en el ámbito de la distribución, como en otros muchos, ¿no? También pasa, por ejemplo, en la escalabilidad de todo lo que es la compra en F&B, por ejemplo, o Exacto. en el empleo también, pero está claro que en distribución, por lo tanto en tecnología, el coste se ha incrementado mucho en los últimos años para el hotelero independiente. No sé si eso, en vuestras relaciones con esos hoteleros independientes, porque las cadenas está claro lo que representan, y Tony es una, no hay ningún hotelero independiente aquí, pero ¿cuál es esa realidad por vuestra parte de los proveedores, Bertrand? Yo creo que es verdad, es un coste, pero por otro lado es una oportunidad, ¿no? Porque la tecnología permite entonces a cualquier hotel este alcance global que antes no podía tener, ¿no? Voy a hablar un minuto de los, o menos de un minuto, de las agencias de viajes. Conozco muy bien y les tengo muy cerca del corazón profesionalmente. Pues poder poner a disposición a los hoteles, como dices, digamos cadenas más pequeñas o hoteles independientes, miles de agencias de viajes en todo el mundo, pues es una ventaja para el hotel, con lo cual creo que si juegan bien sus cartas, como se dice, pues es una ventaja también. Y algunas de las herramientas hay que tener en cuenta que se pagan por número de habitaciones. También están adaptadas, los costes de las herramientas están adaptados un poco a que todo el mundo tenga una universalidad de poder utilizar ciertos parámetros tecnológicos. Si hablamos de temas de campañas de pago en medios online, pues a lo mejor no se pueden permitir según qué cosas, pero sí, como mínimo, la conectividad, eso sí que, y su propia página web, que en muchos casos también va a un coste por adquisición, es decir, en función de, se llevan como una comisión sobre las ventas, con lo cual la tecnología está ahí y la puede utilizar todo el mundo. ¿No? Los proveedores de la página web, que en muchos casos son proveedores de otros servicios que aportáis la construcción de la página web a cambio de un fee por transacción. Con el motor de reservas y con la posibilidad de realizar campañas de posicionamiento y sacar una comisión superior por esas campañas para generar más venta. Siempre hay opciones. La gran pregunta de cuál es la distribución más económica, porque la propia al final también...
La más económica antiguamente era que viniera un tour operador, te garantizara el hotel 100% durante toda la temporada, firmabas el contrato y ya estaba. No, la más cómoda seguro. ¿Eh? La más cómoda seguro. Esa era la más cómoda y la más rápida. Ahora, contratar de esa manera antiguamente también era más complicado. Todo iba en función de la demanda que Y hubiera. no tenías ningún cliente tuyo. No. Cuando ahora Ahí la pelea es por tú. no controlabas nada, absolutamente. Correcto. Yo, cuando vinimos en el otro programa, que también coincidimos con Tony, había una pregunta de que un hotelero cómo tenía que asumir todo lo que venía a nivel de boom tecnológico, que yo dije lo de coger un papel y un boli, tomar nota y pensar qué es lo que uno necesita, porque había un empacho de herramientas tecnológicas y nada es gratis. Es decir, al final, si tú sumas, por mucho que sea un porcentaje de la venta, o sea un fee mensual, porque ahora, como te lo llevas a fee mensual, porque es un modelo SaaS y son 100 euros al mes, esto es un porcentaje de la venta, al final, si tú, más lo que inviertes en marketing, más lo que inviertes en estructura y demás, es decir, nada es gratis. Obviamente yo defiendo que la venta directa es la más rentable que tiene hoy el hotel, pero no puede ser absoluta. Y es verdad que los canales de distribución hace no muchos años, ¿no? Es decir, castigaban al hotel cuando tenían el precio en su web más barata de la que podían tener ellos, y ahora hay un respeto. Es decir, ahora los bancos de camas y los operadores no van a buscar qué precio está en la página web del hotel, sino que van a buscar en sus competidores, porque ya se ha aceptado, ¿no? Está asumido que el hotel tiene que tener su toma o sea, su soberanía en la distribución. Y sobre la pregunta que hacías de si cadena, hotel pequeño, en el ámbito de la distribución, es verdad que los hoteles pequeños tienen, para mí, las mismas ventajas que puede tener un hotel grande, porque primero que van saliendo actores que también se agregan a ese ecosistema tecnológico, ha salido Connectix, o el modelo marketplace como Roibos que hay ahora, ¿no? Que te permite a un hotel independiente, por ejemplo, acceder a un número de canales que a lo mejor de manera directa o el canal no querría o no tiene recursos para conectarlo todo. Entonces van saliendo nuevos actores, pero el hotel independiente no le veo penalizado por haber un ecosistema tan grande. No sé si quieres añadir algo, Jason, antes de... Muy rápido, que en Altura hemos visto más necesidad y disposición de parte de los hoteleros independientes de trabajar con más intermediarios, porque igual el coste de intentar captar la venta directa para ellos es un poco elevado, y nuestras grandes colaboraciones en Altura, muchas han sido precisamente con los hoteles independientes. Sí. Al final tienen herramientas, aunque no sean las mismas que los grandes. Quedan 8 minutos prácticamente para terminar, y hay dos cuestiones que sí me gustaría abordar. Una es la IA, que tendríamos para un programa desde luego completo, y la otra es una que os voy a pedir casi con una frase muy conceptual, porque estamos hablando todo el rato de tecnología, pero casi no ha salido el cliente. Hablo del cliente final. ¿Dónde está ese cliente? No de quién es, ¿dónde está? ¿Cómo lo captas? El tráfico directo es una cosa, pero al final las plataformas, has hablado, Bertrand, de Booking, ¿dónde está mayormente ese cliente? Muy rápido. Ese cliente ahora está en un buscador que tenga inteligencia artificial, al cual le pregunta: estoy planificando mis vacaciones, he decidido que quiero ir a este destino y he visto estos hoteles y quiero que me hagas una comparativa, y la inteligencia artificial ¿Ya está ahí? le hace... Sí. ¿El cliente ya está ahí? Sí, hay para según qué tipo de viajes, sí. Vale, sí está. pues si no tenéis una opinión distinta, vamos así. Cuestionaría si estamos en ese punto aún, porque creo que vamos hacia ahí, sin ninguna duda. Pero si miras, por ejemplo, el mercado británico, el dato de cuántos están buscando sus vacaciones por la IA aún es bastante bajo. Creo que era un 16% o algo así recientemente. Entonces creo que sin duda está creciendo de forma exponencial y va creciendo muy rápido. Pero creo que aún hay muchos que compran de otras formas también. ¿Hablas también el español, Jason? Que creo que estás poniendo el acento, que hablas español, pero estás poniendo el acento para hacer un poco la broma, porque lo hablas perfecto. Víctor. Voy a ser celoso de lo que has dicho. También te tengo que decir que queda mejor el acento francés, Bertrand. Yo estoy de acuerdo con Jason. Creo que el cliente está cada vez más en la IA. También está todavía en otras partes, en las agencias, o en los tour operadores, y también está en las redes sociales.
y escuchando y haciéndose influenciar por lo que ve. Es que Tony siempre tiene las luces largas y Tony siempre va avanzado. A ver, yo digo que la inteligencia artificial ya se está empleando para esos que quieren ser un poco más disruptivos. A ver, y luego está, muy importante, TikTok, aunque parezca una tontería, Instagram, por descontado, todos dependiendo de las edades de los clientes que están buscando. Y luego indirectamente también están utilizando la inteligencia artificial cuando entras en Google, porque cuando buscas en Google hay momentos que la respuesta está a través de inteligencia artificial, por lo cual no es que entres en ChatGPT o en Perplexity o en la que sea y lo busques, sino que realmente Google te la está ofreciendo, ¿no? Además, Google te está ya ofreciendo sus campañas de posicionamiento a través de su inteligencia artificial, con lo cual indirectamente todo va encaminado hacia ello. Pues ha llegado el capítulo de inteligencia artificial en los... ¿Me dejas un segundo rápido? Creo que habría que separar entre lo que es cliente, huésped y usuario. ¿Vale? Es decir, porque una cosa es el huésped que va a llegar al hotel, porque el cliente es algo que va viajando y que muta, ¿vale? Es decir, yo no sé si ellos, por ejemplo, te dan el mail del cliente y el perfil del cliente. No. De momento no. Ahí está el cliente, pero lo tienen ellos, claro, ¿vale? Es decir, pasará a ser su cliente cuando llegue al hotel y entonces ahí se va construyendo el cliente. Yo creo que esa es la siguiente barrera que se va a romper. Se rompió la barrera del cupo, se rompió la barrera del precio y ahora y lo has dicho tú al principio, ahorita se romperá la barrera del dato. Y el dato es el dato del cliente, ¿vale? Es decir, otra cosa es quién es propietario de ese dato. Pues tenéis 5 minutos para hablar de las maravillas de la IA. Creo que es un gran desconocido y por eso, por ejemplo, el valor de los OTA ahora mismo en las bolsas está volviéndose loco. Nadie sabe quién van a ser los ganadores y los perdedores de esta revolución aún. Creo que es muy difícil de pronosticar. A mí me da un poco de miedo por el hotelero independiente, que igual no tiene las mismas herramientas ni está tan avanzado a nivel de datos y todo esto como para beneficiar de esto que tienen los grupos grandes. Pero creo que aún hay muchas dudas sobre cómo nos va a afectar. Fíjate que el jueves pasado, es muy curioso, pero el jueves creo que fue el pasado, no estoy seguro exactamente, pero en un momento dado ChatGPT dice Tentol, lo que tenía pensado que iba a desarrollar en cuanto a todo el proceso de la posibilidad de cerrar incluso una reserva después de haberme hecho todas las preguntas pertinentes para ir de viaje. De momento creo que voy a tener que basarme en otras empresas y automáticamente Booking sube un 8%, o suben las acciones de Booking un 8% en el mercado. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Esto no es tan sencillo como parece. Al Booking final siempre gana, ¿eh? Bueno, Booking parecía que iba a perder. Esta vez estaba un poquito asustadito. Esa es la realidad. Pero al final es cierto que no es tan sencillo tener todo esto montado, al final, ¿vale? Y hay que tener en cuenta, en su día, Hotelbeds, que ahora es HBX Group, cuando surgió como el conector de poder llevar a las agencias de viajes, como Bertrand ha dicho anteriormente, la posibilidad de tener relaciones con hoteles, cuando no existía esa relación. ¿Vale? Todo irá paso a paso. La inteligencia artificial la utilizamos pues, para temas operativos en los hoteles, para generación de contenidos, para llevar las campañas de CRM, para generar imágenes, para multitud de cosas, ¿vale? Pero todavía no estamos en el paso, al menos las medianas, de aparecer en según qué momentos y ser un repositorio al 100% de todo. Estamos todos avanzando a que en un momento dado, cuando estén buscando algo de tu cadena, en la inteligencia artificial puedas aparecer y que tengas el máximo de referencias posibles. Y estás trabajando tus webs y tu manera de tenerla estructurada de una manera completamente diferente para que la inteligencia artificial las pueda leer. Todo va evolucionando muchísimo y muy rápido, además. Yo desde mi punto de vista, claro, nosotros como empresa tecnológica la IA sí que nos... Es decir, creo que no hay duda de que nos va a impactar a todos, ¿vale? El tema está en cómo. Claro, una empresa tecnológica como la nuestra nos ha impactado por todos los lados, porque te cambia la manera de programar, te cambia la manera de gestionar las campañas de marketing, te cambia la manera de analizar y de estructurar los datos, es decir, que datos ya se gestionaban antes, ahora le decimos IA, pero antes también se gestionaban datos y le decíamos Machine Learning, ¿no? Nos va a impactar a todos. Y lo que decía antes, si al principio lo importante era
el cupo, porque tener una habitación, pasamos de contratos de 40 habitaciones a contratos de una porque te permitía estar o no estar en los bancos de camas. Luego salió el tema del precio, ¿no? Es decir, tener el precio dinámico te permitía estar o no estar, y un céntimo te lo cambiaba todo porque te posicionaba por encima de tu competidor más directo. Ahora la guerra va a estar en el contenido, porque ahí es donde va a impactar mucho la IA, ¿vale? Es decir, porque ya no va a haber, no hay bola mágica, pero al final todo va a ser mucho más contextual, va a ser mucho más conversacional. Las búsquedas ya no serán por filtros, sino serán por contexto. Entonces, cómo se gestione y dónde está, de la misma manera que hablamos de quién es el propietario del cliente, ahora va a haber una preocupación importante de quién es el propietario del contenido, donde se va a llevar todo el contexto, donde va a estar el usuario. Eso, en otro mundo, nos pasa a los medios de comunicación. Exactamente eso que estás diciendo tú, Víctor, que somos los generadores del contenido, pero cuando, como tú dices, Google te hace una búsqueda, ya no te posiciona, por ejemplo, en nuestro caso, Hostel Tour como medio, sino que te está dando la información directamente. Y ahí es donde, bueno, puedes aportar el valor de a ver de qué forma, Bertrand, terminas. Nosotros la IA ya la estamos utilizando. Por ejemplo, estamos utilizando para utilizar los datos de manera mucho más directa, para anticipar tendencias cuanto antes, predecir y para poder ajustar estrategias de precio, por ejemplo. Esto está clarísimo. La utilizamos también en servicio de atención al cliente para hacer las tareas las más repetitivas, de manera a que nuestros agentes pues, puedan tratar los casos más complicados, porque al final, me gustaría decir esto, la IA no reemplaza el humano. En un sector como el nuestro, donde la confianza es tan importante y el contacto, la IA no reemplaza el humano. Somos human tech, eso queremos decir. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Bertrand, Tony, Jason y Víctor, ha sido un verdadero placer teneros aquí esta noche. Creo que habéis conseguido hablar de un tema muy complejo de una forma muy clara, o así lo esperamos para nuestros espectadores. Nosotros nos despedimos aquí con este agradecimiento a los cuatro y nos despedimos hasta la próxima semana en Hostel Tour Televisión, donde abordaremos otra cuestión muy relacionada con lo que estamos hablando hoy, como es la ciberseguridad, que es, estamos hablando de tecnología, esa entrada de riesgos por esa vía. Así que será la próxima semana en Hostel Tour Televisión. Hasta entonces, muchas gracias y buenas noches.